a Benjamín, actualmente su nombre Benjamín. Su nombre religioso. Benjamín. Originario de Tepatitlán, en el estado de Jalisco, México. Conoció la divina voluntad desde muy pequeño, a los 12 años, asistiendo a retiros con su familia, buscando discernir su vocación. Estuvo 4 años en el seminario de su diócesis. Ahora actualmente está con los benedictinos en la formación de su proceso para ser sacerdote. Y bueno, pues ha sido también llamado, antes de que fuera a ser religioso, también en el llamado de la predicación del reino de la divina voluntad. Estuvo predicando en muchos países, fue llamado por Dios y pues ahora esta vocación de amor desde la divina voluntad. Así que bueno, pues espero que sea un poquito de lo mucho que es Ricky para nosotros. Lo queremos mucho. Claro. Recording in progress. ¿Ya listo? Listo, cuando gustes. Bueno, pues buenos días a todos. Yo no los veo a ustedes bien, pero espero ustedes sí. Ya los veo un poquito mejor. Buenos días para ustedes, acá son buenas tardes. Y pues ya están ustedes terminando estos 3 días de retiro. Y ahora vamos a hablar de nuestra Madre, la Reina Madre de la Voluntad Divina. Para esto iniciamos saludándola a ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En algún lugar Jesús le dice a Luisa que solamente Él es capaz de hablar bien de su madre. Nosotros, para saludarla, recurrimos siempre a las mismas palabras que dijo Dios a través del arcángel, que aún sin nosotros comprenderlas del todo, encierran ya las cosas más altas, profundas y bellas que se puedan decir a la Madre de Dios y Madre nuestra, el Ave María. Sabemos que María es la criatura más perfecta de Dios, es la obra maestra del amor divino, la perfecta hija, y por eso una digna madre del Hijo de Dios. Pero sabemos que su grandeza no está tanto ni siquiera en el hecho de que haya sido madre de Jesús, cuanto en la perfección de su fe, la adhesión perfectísima de su inteligencia y de su voluntad a Dios. Pues el catecismo nos dice esto, que la fe es una adhesión personal del hombre a Dios, y por ella el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios, en el número 143 y 150 del catecismo.
¿Cuándo empezó la fe de María? Esta fe de la cual ella es el ejemplo más perfecto y cumplido. Recordamos que Jesús en el Evangelio muy seguido les decía a las personas que se haga según tu fe. Cuando hacía un milagro, les decía, tu fe te ha salvado. Tu adhesión a Dios, tu adhesión a lo que Dios quiere, a Dios que se te muestra. Bueno, pues todas las inmensas maravillas que nosotros contemplamos en María, de las cuales la alabamos continuamente, la llamamos bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, feliz porque ha creído. Todo eso es gracias a su perfecta fe. Incluso su maternidad divina es gracias a su perfecta fe. ¿Cuándo empieza la fe de María? En el instante de su concepción. Porque fe es afidarte, darte. ¿Y cuándo es que ella ha dado toda su confianza, fe? Propiamente en el instante en el que Dios crea su alma. Y bueno, creo que en alguno de los retiros se habló de lo que la Virgen María le cuenta a Luisa sobre cómo fue, si se puede decir, los pasos que hizo el ser divino en el momento de la creación de su alma, cómo desde ese momento ella supera su prueba, dándose por entero y sin reserva a Dios, al grado que Jesús dice, mi madre empezó desde que cumplió, y cumplió desde que empezó. ¿Qué empezó? Empezó a vivir, ¿desde cuándo? Desde que cumplió el acto perfecto de amor de darse a su Dios. Y cumplió desde el mismo instante en que empezó. Así que la vida de María fue un ir de victoria en victoria. Por eso en el día de la Inmaculada Concepción, la Iglesia siempre en el Salmo responsorial nos propone y nos dice: la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. ¿Cuál es la victoria de nuestro Dios? Este corazón inmaculado en el que no cabe nada que no sea Dios y en el que todo lo que entra se une a Dios. Oh, victoria sublime de Dios es nuestra mamá. Un solo acto de voluntad humana separada de la divina no hubo en ella. Por eso ella es la victoria completa de nuestro Dios. Jerusalén celestial, preciosa y perfecta, prototipo de la Iglesia, es decir, de lo que nosotros de algún modo estamos llamados a vivir. Bueno, pues su fe empieza en la Inmaculada Concepción, en la que Dios dota de inteligencia espiritual su alma para que sucediera este diálogo del cual surge la fe perfecta de María. Sabemos que no hay fe sin predicación, pues el ser divino predica al alma de María, habla con el alma de María en el instante de su creación, le muestra quién es este ser divino, que es el origen de ella, su creador, su padre. Le muestra un poco la historia de la humanidad, le muestra el amor infinito de Dios a estas sus criaturas y le muestra también la correspondencia cruel del hombre a Dios, tan infiel. Y de este diálogo surge ese fiat que María dio desde siempre, desde su concepción. Sin saber que ella sería Madre de Dios, ella solamente quiso dar su voluntad, porque en ese momento se dio cuenta de que la vida era para eso, para amar a Dios
vivir para recibir su amor divino y para corresponderle con un amor digno de Él, con un amor completo, con un amor jamás dividido. Pues eso es la Inmaculada Concepción, eso es la victoria de nuestro Dios en la tierra, en la humanidad de María Santísima. Sabemos, creo que tuvieron otra charla en la que se habló del intercambio de vida. Pues fe es ese: yo me doy a ti, te doy mi confianza, te confío, te afido mi ser. Pero nadie como María la ha hecho al punto perfecto. Bueno, habiéndolo hecho al punto perfecto, María, Dios no puede hacer menos que decirle: pues si tú me das tu voluntad, si tú me das tu vida y cada uno de tus actos, pues yo, pequeñita mía, te doy mi voluntad divina, te doy nuestra vida divina. En cada uno de tus actos, llévanos en ti y haznos obrar. Con mis palabras sería un poco lo que un poquitísimo de este diálogo sublime, no hecho con palabras, entre el alma de María y el Creador. Como bien decía desde el principio, solo Jesús tendría modos dignos de hablar de su madre. Así que vamos a leer juntos algunas palabras de Jesús a Luisa. Y si bien estábamos hablando de la Inmaculada Concepción, nos vamos a ir hasta después de la muerte de Jesús, porque el amor en la tierra no está privado de dolor, y la fe perfecta de María, que la llevó a la perfecta caridad de sacrificar no solo a sí misma, sino sobre todo de sacrificar la vida de su Hijo, porque Jesús era de María, es hijo de Dios y de María, y ella, no solo Dios dio su Hijo al mundo, también María dio su Hijo al mundo en la cruz. Primero lo hizo en Belén y después con tantos actos, tantos momentos en los que, separándose de Él para que Jesús cumpliera su misión de evangelizar, de proclamar el reino, de curar, de santificar y después de sufrir y por último de morir, en todo ello estuvo el sí de María. Porque así como el pecado original fue entre dos, de igual modo esta respuesta perfecta del hombre a Dios fue cumplida entre dos: Jesucristo como cabeza y como causa, María como miembro perfecto de su cuerpo y como efecto perfecto de esa vida de Jesús. Nuevo Adán y nueva Eva. Así que vamos, les comparto la pantalla para que sigan ustedes la lectura. Dice, es el volumen 10, el 21 de junio de 1911. ¿Sí ven bien? Sí. Okay. Dice Luisa: estaba pensando en la celestial mamá, cuando tenía a mi siempre amable Jesús muerto en sus brazos. ¿En qué hacía ella? ¿Y cómo se ocupaba de Jesús? Nosotros intentemos pensar, cuando una madre tiene entre sus brazos el cuerpo muerto de su hijo, ¿qué hace? Bueno, pues ¿qué hacía María? Porque ella no vivía para ocuparse de su propio dolor. El dolor de María era el de Jesús.
y además el nuestro, miembros todos del cuerpo de Jesús. Así que, ¿qué hacía esta madre mientras tenía el cuerpo de su hijo muerto en brazos? Y dice Luisa, y una luz acompañada de una voz en mi interior decía: hija mía, el amor obraba potentemente en mi madre. Ese amor con el que Jesús, habiendo amado a los suyos estando en el mundo, los amó hasta el extremo, este mismo amor obraba en María. El amor la consumía toda en mí, en mis llagas, en mi sangre, en mi misma muerte. Sabemos que Jesús, al terminar su vida, dijo: todo está consumado. Es decir, mi amor doliente ha llegado al extremo, ha consumado en mí todo el dolor, todas las vidas de todas las almas, pues este amor que consumó completamente al Hijo de Dios en su humanidad crucificada, hace que María tome parte. Sabemos que dijo San Pablo: con mis sufrimientos completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo, nuestra participación. Pues María, por primera, se toma su lugar en la pasión de Jesús, en el amor al extremo del Hijo de Dios. Así que el amor la consumía toda en mí y en mis llagas, en mi sangre, en mi misma muerte, y la hacía morir en mi amor. Recordarán ustedes que dice San Pablo que por el bautismo hemos sido sepultados en la muerte de Cristo. Bueno, pues Jesús le explica a Luisa que en la Inmaculada Concepción propiamente sucedió en los mares de la potencia, de la sabiduría y del amor de la Trinidad, y fue concebida en las obras perfectas de la Trinidad, en el acto perfecto de la creación. María fue concebida, su humanidad, su alma santísima, en los mismos méritos del Hijo de Dios, eternamente previstos en el ser de Dios. Así que ella, desde su concepción, ya, por así decirlo, nadaba en los méritos del Hijo inmolado, en el mérito del sacrificio de su Hijo, en el amor oblativo llevado al extremo. Pero eso que ella hizo desde el principio también lo hizo externamente en el momento de la pasión. Sabemos que María no fue bautizada como lo fueron todos los cristianos, en el sentido de recibir un rito, un sacramento externo. Ella fue bautizada, sumergida en la pasión de Jesús, en la perfección de la creación, en la completeza de la santificación desde su concepción, pero allí vivió. No se separó un instante de las penas del Hijo de Dios. María, si bien no recibió un bautismo de agua, recibió verdaderamente el bautismo en el mar de la pasión de su Hijo, y allí permaneció. Al mismo tiempo que permanecía sepultada con Cristo, al mismo tiempo resucitaba a cada instante con Cristo. Así que volvemos a la lectura. Quisiera pasarles pantalla, pero ok. Entonces, y mi amor, consumiendo el amor y a toda mi madre, la hacía resurgir de amor nuevo, o sea, toda de mi amor. Así que su amor la hacía morir y mi amor la hacía resurgir. Resurgir es la misma palabra de resucitar. Resurgir a una vida nueva toda en mí. Pero insisto, esto fue su vida entera.
este morir en el amor, en la completa renuncia a sí misma, a su propia voluntad, y al mismo tiempo a cada instante tomar vida en la misma vida del amor y de la voluntad divinos, de una mayor santidad y toda divina. Así como Jesús crecía en estatura, en gracia, de igual modo María crecía en esa santidad. Ya estaba llena desde el instante en que fue concebida, tan así que el ángel la llama llena de gracia, llenada perfectamente por Dios, y sin embargo su vida fue un ensanchar su alma para que Dios pudiera desahogar más de sí mismo en ella. Por eso ella canta: mi alma magnifica al Señor. O sea, mi alma hace que crezca en mí la vida de mi Dios. Recordarán que dice magnífica, no dice solo alaba, magnificat. María hace espacio en su alma para que la vida de Dios crezca siempre más en ella. Ella crece en el ser de Dios y entonces también su espíritu se distiende en la divinidad de su Salvador, en la divinidad de su mismo Hijo. Este continuo vertirse del uno en el otro, este continuo intercambiarse, este diálogo precioso y perfecto entre la criatura y el Creador. Qué bellísimo diálogo entre una criatura y un Creador fue la vida de María. Este vertirse de la palabra divina, que es viva, que es obrante en ella, y ella vertir en su Dios su única palabra: fiat, fiat, fiat al Padre, fiat al Hijo, fiat al Espíritu Santo, cumplan en mí su obra, a costa de lo que sea, aún de tomar parte en todas las penas de mi Hijo. Recordaremos que un día los apóstoles Santiago y Juan, movidos por un poquito quizá, no sé de qué cosa, para no hacer juicios, pidieron en boca de su madre un lugar a la izquierda y otro a la derecha, cuando el Hijo de Dios estuviera en su reino. Y Jesús les dice: eso es para quien está reservado. ¿Podrán beber del cáliz que yo beberé? ¿Por qué está de pie a la derecha María, reina? Porque bebió como ninguna otra criatura, y me atrevo a decir que más que todas las criaturas juntas, ella bebió del cáliz del Hijo de Dios. Y por esto reina con Él. Volvamos a las palabras de Jesús. Así que no hay santidad, dice Jesús, si el alma no muere en mí. No hay verdadera vida si no se consume toda en mi amor. ¿Qué tanto morimos continuamente a nosotros mismos? Yo sé que en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, es común que hagamos cosas de las que simplemente no tenemos ganas, porque son parte de nuestra vida, de nuestro servicio, del ministerio. Pero ¿qué tanto hacemos de esas ocasiones oportunidades para morir de amor? Y por tanto para resucitar ya desde ahora a una nueva vida divina, a la vida de Jesús. Sea como sea, cumplimos las cosas que debemos cumplir, pero de esas cosas que hacemos, aprovechamos para cumplir la finalidad de nuestra existencia, que es morir de amor y vivir de amor, de ese amor que es Dios, de ese amor
que es movido por una voluntad divina, es allí donde está la santidad, no tanto en qué se hace, sino en esa intención que mueve el alma mientras se hace esa acción. ¿Por qué no dar campo a la vida divina, a la voluntad divina, de llenarnos de la gracia, es decir, de llenarnos de Jesús? Somos hijos de María, somos hermanos de Jesús, creados para vivir en su imagen y semejanza. Por esto demos nuestra voluntad, hagamos de cada acto un fiat, un sí, pero hecho en el amor. Volvamos a las palabras de Jesús. En esta lectura, volumen 14, 16 de marzo de 1922, Luisa, continuamente cuando Jesús le decía las cosas grandes de esta santidad de vivir en el divino querer, en la divina voluntad de este don, y de cómo la misión de ella era precisamente darlo a conocer, y ella decía, no, ella muy seguido tenía dificultad para asimilar estas verdades, y dice, mi vida no tiene nada de interesante, yo no hago nada, estoy aquí en la cama porque la obediencia así lo quiere, porque Dios así lo muestra, y aquel que representa la obediencia, el confesor, confirma que así es, pero mi vida no tiene absolutamente nada de extraordinario ni de interesante. Y Jesús le dice, hija mía, se ve que sin tu Jesús no sabes pensar, ni decir otra cosa que disparates. Tampoco mi querida mamá hacía nada de extraordinario en su vida exterior. Es más, aparentemente hizo menos que cualquier otro. Ella se abajaba a las acciones más ordinarias de la vida. Hilaba, cosía, barría, encendía el fuego. ¿Quién habría pensado que ella era la Madre de Dios? Pensemos en la vida de María, la más santa de todas las criaturas y la vida más ordinaria. ¿Dónde estaba lo extraordinario, lo infinitamente sublime? Dentro, dice Jesús. Sus acciones externas nada hacían entreverlo, porque María de fariseo no tenía absolutamente nada. Y cuando me llevó en su seno, conteniendo en ella al Verbo eterno, cada movimiento suyo, cada acción humana de ella, obtenía adoración de todo lo creado. ¿Adoración a quién? A ese Dios que obraba en ella. De ella salía la vida y la conservación de todas las criaturas. El sol dependía de ella, y de ella esperaba la conservación de su luz y de su calor. ¿Por qué? Porque el Verbo divino estaba en ella. Pero aún desde antes, obrando esa voluntad divina en cada acto de ella, también por medio de ella hacía estas obras Dios. La tierra y el desarrollo de la vida de las plantas, todo giraba en torno a ella. Cielos y tierra estaban pendientes de sus indicaciones. Conocemos muy bien la imagen de la Virgen de Guadalupe. Creo que a lo largo de las lecturas que estaremos leyendo, de las que alcanzaremos, porque seguramente no todas, veremos a Jesús explicando el icono divino que es la imagen de la Virgen de Guadalupe. La vemos
como nos la narraba el Apocalipsis el día de la Asunción, vestida de sol, con la luna a sus pies, coronada de estrellas. Y más adelante iremos viendo, pero esto que dice Jesús es la razón. La voluntad divina en ella hacía que aún las obras de Dios en la creación recibieran de ella, que poseía la vida, ese movimiento. Dice Jesús, cielos y tierra estaban pendientes de sus indicaciones. Sin embargo, ¿quién veía algo? Nadie. Algo así como lo que pasa ahora en la Eucaristía. Todo eso hace Jesús en la Eucaristía. ¿Y quién ve algo? Nadie. Toda su grandeza, potencia y santidad, los mares inmensos de bienes que de ella salía, era de su interior. Cada latido suyo, respiro, pensamiento, palabra, eran un desahogo de su Creador. Sabemos que aquel día le dijo la mujer aquella mujer a Jesús, déjenme buscarlo porque no me lo sé de memoria. Aquella mujer en Lucas 11, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, los que acogen la vida de la palabra de Dios. O sea, a mí, hijo de Dios. Y esto hacía María a cada instante, acoger esa palabra eternamente pronunciada por el Padre, ese te amo eterno que brota del corazón del Padre. Ella lo acoge. Nosotros vivimos en las estrellas, vivimos en no sé dónde, ni idea tenemos, pero ella se hace atenta continuamente a esta palabra pronunciada, el te amo eterno de Dios Padre, que es su Hijo. Y ella lo acoge por todos nosotros a cada instante, en cada acto, en cada latido, en cada respiro. Es por esto que cada latido suyo, cada respiro, pensamiento, palabra, eran un desahogo de su Creador. Entre ella y Dios había continuas corrientes que recibía y daba. Nada salía de ella que no hiriese a su Creador, y en lo que ella no quedase herida por Él. Hay un salmo, creo, que dice, una cima llama a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. El monte Sión es una imagen del Verbo Divino. Y María de algún modo se identifica con Jerusalén, construida sobre el monte Sión. Pues entre ellos, entre Jesús y María, entre el Creador y la criatura, hay este continuo fluir de torrentes de amor, de olas que arrollan al otro. Y María puede arrollar en amor a su Creador porque posee la voluntad divina de la cual brota ese amor divino. Dice Jesús, estas corrientes la engrandecían, la elevaban, la hacían superar todo, pero nadie veía nada. Solo yo, su Dios e Hijo, estaba al corriente de todo. Entre yo y mi mamá corría tal corriente que su latido corría en el mío y el mío corría en el suyo. En alguna lectura, Jesús explica abundantemente
¿Qué implica que el latido eterno de Dios tome lugar en el pequeño corazón de la criatura? Intenten imaginar eso. Ya después lo leerán en el libro del cielo. Dice Jesús, así que ella vivía de mi latido eterno y yo de su latido materno. Recordemos que en este brano en particular, en este pedazo, Jesús está hablando de María con el Verbo divino hecho carne en su vientre. Y sabemos que un niño en el vientre depende completamente de su madre. Recibe el oxígeno, la sangre, los nutrientes y todo de su madre. ¿No les parece genial, precioso, divino, perfecto, cómo ella es arrollada por ese recibir continuamente el latido, la vida divina, y al mismo tiempo ella está en capacidad de darle latido, de darle vida a su Creador? Y esto lo vemos en un modo así, hecho carne en su vientre, pero aquí Jesús no está hablando solo del aspecto carnal, sino está hablando de la relación espiritual, porque como Jesús le mostró a esa mujer de quien leí, la grandeza de mi madre no está en el hecho de que me concibió, de que me dio a luz y de que me amamantó, está en el hecho de cómo acogía a cada instante la palabra divina, la vida divina, la guardaba y la vivía. Así que dice Jesús, era precisa, por eso nuestras vidas se fundían juntas, y era precisamente esto lo que ante mí la hacía distinguirse como mi madre. Las acciones externas no me satisfacen, ni me agradan si no parten de un interior del que yo sea vida. Esta frase es lapidaria. Las acciones externas no me satisfacen ni me agradan si no parten de un interior del que yo sea vida. Y como diría Luisa muy seguido, ay de mí, cuántas acciones yo dejo pasar sin la atención debida a dejarle su lugar divino de actor obrante en nosotros a Dios. Pero además resulta que Él no quiere obrar solo, que Él quiere obrar teniéndonos a nosotros fundidos juntos con Él. Si Él quisiera obrar solo, pues no habría hecho la creación ni ninguna criatura, pero Él quiso compañía, quiso tener con quién hacer, a quien compartir su ser y su vida divinos. Dice Jesús en el volumen 15, el 8 de diciembre, que se celebra el 8 de diciembre, la victoria de nuestro Dios, la Inmaculada Concepción, que empieza con la Inmaculada Concepción y termina el 15 de agosto con la Asunción, pero que todo es la misma cosa. El sí perfecto, continuado y cumplido de María, cumplido desde que empezó y empezado desde que cumplió, y solamente extendido durante toda su vida hasta el último instante de su vida terrena. Dice Jesús a nombre de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo podíamos resistir a tan inocente criatura poseída por la potencia y santidad de nuestro querer? Sería resistir a nosotros mismos. Nosotros, la Trinidad, descubríamos en ella
nuestras cualidades divinas, porque perfecta imagen y semejanza de Dios fue María, que como olas afluían sobre ella los reflejos de nuestra santidad, los reflejos de los modos divinos, de nuestro amor, de nuestra potencia y nuestro querer, que era su centro, el querer divino, que era centro viviente y obrante en María, atraía todos los reflejos de nuestras cualidades divinas y se hacía corona y defensa de la divinidad habitante en ella. Corona y defensa de la divinidad habitante en ella. La preciosa casa de oro y arca de la alianza, la morada de Dios entre los hombres, defendida por el amor de una criatura que sabe amar perfectamente. Recordarán ustedes que en las letanías llamamos a María Torre de David, esa fortaleza en Jerusalén de la que se defendía perfectamente la ciudad, se defendía perfectamente el templo y a los habitantes de Jerusalén. Pues ese es el trabajo de María, Madre de Dios y de los hombres. Defender a su Dios de tanta falta de amor y defender a los hombres de todo el desastre del pecado. María, Torre de David, defensa de los hijos de Dios, pero también defensa del amor de Dios que el hombre hiere. Dice, si esta Virgen Inmaculada no hubiera tenido al querer divino como centro de vida, todas las demás prerrogativas y privilegios con los cuales tanto la enriquecimos habrían sido una nada frente a eso. Fue esto lo que le confirmó y le conservó los tantos privilegios. Y no solo, sino que a cada instante le multiplicaba nuevos. He aquí la causa por la que la constituimos reina de todos. Porque cuando nosotros obramos, lo hacemos con razón, sabiduría y justicia, porque jamás ella dio vida a su querer humano, sino que nuestro querer fue siempre íntegro en ella, inmaculada, ininterrumpida en el amor, indiviso su corazón. En el volumen 16, el 20 de agosto de 1923, dice Jesús continúa a hablar de que para vivir en la divina voluntad no se requiere nada vistoso externamente, que es una santidad que se vive en el interior y que en el exterior debe ser vivida como en el amor cristiano que todos debemos tener. Hija mía, está el ejemplo de mi mamá, verdadera santidad del vivir en mi querer, todo eclipsado su interior en el eterno sol de la voluntad suprema. He ahí María de Guadalupe, toda ella dentro del sol de la voluntad suprema, y que debiendo ser ella la reina de la santidad de los santos, madre y portadora de mi vida a todos. Esto es, en un sentido profundo,
Teotokos, no solo la que presta su vientre para que el Verbo se haga carne, sino aquella que permanece portando la vida de Dios a las criaturas. Permanente Teotokos, debiendo ser ella la reina de la santidad de los santos, madre y portadora de mi vida a todos, y por lo tanto de todos los bienes, quedaba como escondida en todos, llevando el bien sin hacerse conocer. Leímos el 15 de agosto en misa que hubo truenos, relámpagos, se abrió el cielo, es decir, el ámbito divino, y se vio el arca de la alianza, María, contenedor de todos los bienes de Dios, de la perfección de la unidad entre el Creador y la criatura, arca que posee todo y de la que todos reciben los bienes divinos. Bien divino que es Jesús. Y después esa misma visión del arca de la alianza se transforma en la mujer vestida de sol, con la luna y las estrellas. Dice, más que silencioso sol, portaba la luz sin palabra, el fuego sin estrépito. Cuando celebramos las fiestas de los apóstoles, encontramos en la liturgia de las horas el salmo que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra, la noche a noche la transmite sin que hablen, sin que pronuncien. Pues la primera discípula, la primera apóstol, la primera comunicadora de la palabra divina, que es Jesús, es María. Dice Jesús, ella más que silencioso sol. O sea, el sol hace todo su trabajo sin estrépito, sin hacerse ni siquiera escuchar, pero transmite eficazmente la vida. Ella más que silencioso sol portaba la luz sin palabra, el fuego sin estrépito, el bien sin hacerse notar. No había bien que no partiera de ella, no había milagro que de ella no saliera. Y por eso el primero fue en Canaán por petición de ella, para mostrar que todos los milagros los debemos a ella, que hace que sea momento de recibir el milagro. Ella, viviendo en mi querer, vivía escondida en todos. Dice Jesús, permanezcan en mí como yo en ustedes. Ustedes sin mí nada pueden hacer. En todas las criaturas de algún modo está presente Jesús, como Dios que da vida y que conserva. Y María es inseparable de su Hijo. Lo hacía ya desde que vivía en la tierra, esta inseparabilidad espiritual. Pero ahora que está en el cielo, precisamente en esto consiste su realeza de reina, en ser inseparable de su Dios, en el bien, en la donación de vida, porque eso es para Dios reinar, dar vida. Pues María es reina, porque fundida en el sol del querer divino, da vida junto con Jesús. Si los apóstoles debían ser la luz del mundo, ¿cuánto más la Madre del Hijo de Dios, fundida en aquel que es la luz eterna, es también luz para toda la humanidad, portadora de todos los bienes, de la vida, del calor, de la belleza? Así que, viviendo en mi querer, vivía escondida en todos, y era, y es origen de los bienes de todos.
En la salve llamamos a María vida, dulzura, esperanza nuestra. Continúa Jesús. Estaba tan raptada en Dios, ella, la perfecta Elías, raptada en el fuego del amor de Dios, tan fijada y ordenada en la divina voluntad, que todo su interior nadaba en el mar del eterno querer. Estaba al día de todo el interior de todas las criaturas y ponía el suyo para reordenarlas delante de Dios. ¿Sí ven esto? Estaba al día de todo el interior de las criaturas, porque eso es propio de una madre. Sabemos que las mamás en la vida ordinaria siempre son atentas a cómo están los hijos. A veces el amor humano está medio desbalanceado, pero de algún modo es amor que las mueve a estar atentísimas. ¿Cómo está mi hijo? ¿Está bien? ¿Está pálido? ¿Está flaco? ¿Está triste? ¿Está contento? Esto, aquello. Eso es propio de las madres. Pues cuánto más propio de una madre movida por las entrañas misericordiosas de la voluntad divina. Dios, que creó todas las figuras del Antiguo Testamento, o sea, todas esas realidades que al mismo tiempo son símbolos de realidades más profundas, nos dejó en el Antiguo Testamento la imagen del rey en su palacio. ¿Y dónde está la reina? De pie a su derecha está la reina que en el Antiguo Testamento es siempre la madre. Meditaba un poquito sobre esto y pensaba cómo las mamás no es muy fácil encontrarlas sentadas, se la pasan paradas, de pie, moviéndose de aquí para allá. Por eso en las bodas de Caná María se da cuenta y va con el hijo. En las reuniones familiares, ahí está la mamá viendo si todos los hijos tienen plato. No se diga si falta un hijo, no ha llegado, va y se asoma y lo espera. Ya llegó, ven mi hijo, siéntate, y aquí te va, este plato es para ti, es lo que te gusta. Así son las mamás, porque así es la mamá. Mamá, perfecta imagen de Dios. Así que María, en el reino de Dios no está sentada, está de pie. Si se fijan, la Virgen María casi siempre se aparece de pie. Se aparece de pie porque es mamá y está siempre lista al servicio. Pero ¿cuál es el servicio de ella? Es dar a Jesús, es llevar la vida. Ella, perfecta imagen de Jesús, que no vino al mundo a ser servido, sino a servir ¿cómo? Dando su vida por la salvación de todos. Pues María, perfecta servidora, tiene a su disposición la vida del Hijo de Dios. En algún lugar Jesús dirá cómo es en ella, arca de la alianza, donde residen todos los sacramentos. Los sacerdotes son los canales de los sacramentos, pero es de María de donde parte el perdón que es Jesús. Es de María de donde parte la vida, la carne, la sangre, el alma del Hijo de Dios para la Eucaristía. Es de María, sede de la sabiduría, de donde parte el Evangelio, la predicación. Es de María, esposa del Espíritu Santo, de donde brota el fuego del amor divino para confirmarnos en la fe. Es de ella, salud de los cristianos, donde brota la salud para los enfermos. Arca de todos los bienes de Dios para el hombre. Y todo ese bien es Jesús, pero el arca es María. Y ese es su servicio, por eso está siempre de pie.
al servicio de sus hijos. ¿Qué necesitan mis hijos? No necesitan. Y la respuesta sería muy fácil. Mis hijos necesitan vivir de esa voluntad que me llenó de gracia, que cumplió en mí cada acto de mi vida, que llevó mi amor a la perfección. Esa voluntad divina que obrante en mí podía corresponder completamente a mi Creador, porque la fuente de todos nuestros males es simplemente nuestra voluntad humana, que dio entrada al reino del demonio en el mundo desde el primer pecado, que dio entrada a todo el desorden del no Dios. Pero esa voluntad nuestra es también llave, abre o cierra. ¿Qué hacemos con nuestra voluntad? ¿Qué abrimos? ¿Qué puerta abrimos? ¿A quién le abrimos? ¿Por qué no abrirle a la voluntad divina, a este don que es la misma vida de Jesús, que todo el tiempo toca el corazón y dice: acógeme? Quiero transformarte en un cielo viviente. Quiero hacerte ser hijo de Dios. Quiero darte la libertad de ser hijo. Quiero hacerte reinar conmigo en mi reino. Ya sé que no lo mereces. No eres como los santos del tiempo pasado. Llegaste al final de la jornada. No has hecho nada porque eres incapaz de todo, eres nada. Pero de todos modos te quiero dar el denario, lo mismo a ti, porque soy bueno y puedo hacer con lo mío lo que quiero. Puedo hacer con mi voluntad lo que quiera, mi voluntad santísima e inmensa, que a mi madre se la di desde su concepción en modo perfecto y que fue correspondida ininterrumpidamente. Tú no eres mi Madre Inmaculada, pero te invito al reino de mi querer y te ofrezco el denario de mi vida divina. ¿Lo recibes? ¿Quieres recibirlo ya en la tierra, como los grandes santos lo han recibido en el cielo? Porque este don es para este tiempo. Es el tiempo en el que debe hacerse la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. En nosotros como se cumplió en Jesús y en María, cielos vivientes de Dios. Recibe el denario. Déjate amar de este amor inmenso. Rinde ya tu voluntad. ¿Por qué ser siempre el rebelde que además toma el puesto de Dios muy seguido? ¿Por qué no ser el hijo que vive fundido con el Padre y que no hace nada sino lo que hace el Padre en Jesús? Es este el triunfo de Dios, es este el triunfo de María, del corazón inmaculado de María. Es esta su súplica: hijos, reciban la vida que vivió y se cumplió en mi corazón. Vengan al reino de la felicidad, de la paz, del amor, de la libertad. Reino donde Dios se derrama. Entonces, estaba al día de todo el interior de todas las criaturas y ponía el suyo para reordenarlas a ellas delante de Dios. Era propiamente el interior del hombre lo que tenía más necesidad de ser rehecho, reordenado, más que el exterior. Y debiendo hacer lo más, parecía que dejaba de hacer lo menos, mientras que era origen del bien externo y del interno. Sin embargo, aparentemente, parecía que no hacía obras grandes y estrepitosas. Externamente, muchos santos hicieron más que María.
predicaron y convirtieron a no sé cuánta gente, bautizaron a no sé cuánta gente, cosas todas fenomenales, todas justísimas, dignas, obras de Dios. María no bautizó a nadie. María, no encontramos en la Biblia una grande predicación suya. Encontramos su Magnificat y basta, que es una alabanza a Dios. En cambio de los apóstoles encontramos cartas, encontramos todo ello. María era la sede de todo ese bien, pero sede invisible, porque así le gusta a Dios, que no se vea. Las obras más bellas no se ven, como en la Eucaristía, pero son causa de todos los bienes. Y a nosotros nos puede pasar en esto aquello de Marta y María. Claro que debemos ocuparnos del bien en todos los sentidos del hombre, de nuestros hermanos, el desarrollo humano. Pero qué triste que puede suceder, qué triste que aquellos que poseyendo el bien para el interior del hombre renuncien a darlo por ocuparse del bien exterior. Decía Jesús, esto debías hacer, refiriéndose a las obras internas, sin olvidarte del interior. Y a Marta, te preocupas de tantas cosas, pero hay una que es esencial. Gracias por todo el servicio externo que haces, es muy necesario, pero no te olvides de poner la única cosa que importa, que es mi vida en ti, mi voluntad divina obrante en ti. Y si eso está en su lugar, todo lo demás estará en su lugar. Pero si falta eso que es lo esencial, todo lo demás no sirve de nada. Entonces dice Jesús, parecía que dejaba de hacer lo menos, mientras que en realidad era origen del bien externo y del interno. Sin embargo, aparentemente parecía que no hacía obras grandes y estrepitosas. Ella, más que sol, pasaba inobservada y oculta en la nube de luz de la divina voluntad. Esa que ocultó la humanidad de Jesús desde el Tabor y luego en la ascensión al cielo. Hace días, en la fiesta, sí creo que era la fiesta de la Ascensión, nuestro obispo de la diócesis de San Marino Montefeltro, en su homilía, que fue bellísima, hablaba un poquito de esta luz, como el sol, de esta blancura, como la nieve que resplandecía en Jesús sobre el Tabor. Y dice, sí, es verdad que esto es una promesa de lo que se nos dará. Es para animar a los apóstoles, para reafirmarles la fe y no desfallecieran en el momento oscuro de la pasión. Pero nuestro obispo decía algo muy interesante, decía, sin embargo, sin que eso deje de ser verdad, yo prefiero ver esta luz del monte Tabor como la luz de Dios que nos puede envolver desde ahora si nosotros nos sumergimos en Dios. La luz propia de ser hijos de Dios, ese amor que nos hace divinamente bellos. Bueno, pues así vivía María, en esa nube de la divina voluntad que hacía que en su exterior no se viera más que belleza de amor, sin estrépitos de gloria y de grandeza. Y es precisamente esa la santidad de la divina voluntad a la que Jesús nos invita. Entonces, ella más que sol pasaba inobservada y oculta en la nube de la luz de la divina voluntad, tanto que los mismos santos han dado de ellos aparentemente más, haciendo cosas más estrepitosas que mi misma mamá.
No obstante, ¿qué cosas son los más grandes santos ante mi celestial mamá? Son apenas las pequeñas estrellas comparadas con el gran sol, y si quedan iluminadas, la causa es el sol. Pues bueno, hay tantas lecturas preciosas, no llegamos ni a la mitad de las que me propusieron para compartir con ustedes, pero ya tendrán ustedes la oportunidad de leer, de ponerse sobre las rodillas de nuestra Madre en el libro de la Reina del Cielo, en el reino de la Divina Voluntad. Ok. Y que ella nos vaya explicando, que Jesús nos explique ese vivir en la divina voluntad, del que yo estoy consciente que hablo sin tener la mínima idea de qué estoy diciendo. Pero Jesús, todos sabemos que somos incapaces de todo bien, pero Él en nosotros quiere hacer sus obras. Dejemos hacer lo que Él quiere hacer. Dejémoslo vivir en nosotros, pobres, ignorantes, incapaces. Está bien así, mejor así. No vaya a ser que nos adueñemos del mérito y se arruine todo por nuestra soberbia. Porque en nuestra pequeñez y en nuestra debilidad es donde puede esa potencia grande de Dios hacer obras grandes. Si tanto pudo hacer en María es precisamente porque era pequeña, porque Dios ha mirado la humildad de su pequeña, y es por eso que pudo hacer en ella obras grandes, porque todos los bienes de toda la historia los hemos recibido por María, porque es ella quien ha dado acogida y correspondencia al eterno bien que es Jesús. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que estaría bien clarificar. Nos dio el alcance de escuchar cómo festejaron hoy en el 15 de agosto a la Santísima Virgen allá. Que cómo festejaron el 15 de agosto a la Santísima Virgen allá. A la Divina Voluntad de ella. Con nuestra vida ordinaria, porque esa es la vida monástica. Cuando me habla mi familia y me preguntan, a ver, y ahora dinos tú qué hiciste de nuevo. Y yo, pues, mi vida de monje, que es todos los días lo mismo, estar con Jesús en la Eucaristía, meditar su palabra, leer los escritos de Luisa, nuestro trabajo ordinario del mantenimiento del monasterio, desde luego la Santa Misa, y bueno, a veces en las fiestas también llegará un poquito de helado en honor de la Virgen María, ¿no? Y de vez en cuando puede llegar incluso la pizza, pero sí, verdaderamente nada diferente, sino el hecho de sentir alegría de que al menos en María Dios ha encontrado quien lo amara perfectamente. Esa alegría yo personalmente sentía desde el día anterior en la víspera, porque en las lecturas que no leí está aquella donde Jesús dice que la fiesta de la Asunción es fiesta a su voluntad divina, y dice, lo que se festejó en el cielo fue mi voluntad divina, obrante y cumplida perfectamente en mi mamá. Así que cuando María entraba en el cielo, ella alababa a Dios, se extendía en los cielos llevando lo que aquí había cumplido. Sabemos que
El Apocalipsis, hablando de los mártires, de los santos, de los justos, dice: no teman porque vuestras obras los acompañan. Imaginemos a nuestra Madre Santísima llegando al cielo, no con pequeñas obras de voluntad humana, sino encerrando en cada uno de sus actos a una voluntad divina omnipotente, obrante. Sabemos que la creación no está completa. La creación externa quizás sí, aunque le falta un retoque porque está sometida a la servidumbre de la corrupción, pero la creación completa de Dios es en las almas. Es allí donde Dios completa su desahogo de amor. Es ahí donde suceden los cielos nuevos y las tierras nuevas. Imagínense si Dios con un fiat hizo extender este cielo material, este sol, los mundos, los planetas. Imagínense la magnificencia de la obra de Dios en el alma de María, cuando cada acto de María era un fiat de Dios. Por eso Jesús mismo dice que a la llegada de la soberana celestial al cielo, inundó todas las regiones celestes, es decir, todas las vidas de los bienaventurados, de gozos infinitos tan inmensos que se desbordaban sobre la tierra, porque de eso es capaz la voluntad divina cuando obra en la pequeñez, cuando obra con la plena libertad. Y bueno, yo no probaba gozos celestiales, simplemente sentía mucha alegría de saber que Dios ha sido amado perfectamente a modo divino por una criatura, y que esa es la perfecta gloria y triunfo de Dios. Y me recuerdo una frase del Papa Benedicto en la Asunción de María, donde dice: en ella vemos esa gloria a la que Dios nos llama. Donde ha llegado la madre, están invitados los hijos. Porque una madre sin sus hijos, ¿qué hace? ¿Ser feliz? No. Así que vayamos ya desde ahora a las rodillas de nuestra Madre Celestial, como niños pequeños, incapaces de todo, a dejarnos guiar por ella, a dejarnos abrazar, besar, colmar de ternura, de esa ternura de la Jerusalén celestial, allí donde seremos consolados por Dios, en Jerusalén, en María Santísima, que es libre y nos quiere liberar, que es nuestra Madre. Bueno, pues mucho ánimo, recen por este pobre monjecito iniciante, y yo con mucho gusto rezo por ustedes para que correspondamos en la escuela de la Virgen María al amor perfecto de Dios, en el único modo posible, dejando a Jesús vivir en nosotros, dejando a la divina voluntad obrar en nosotros, en cada uno de nuestros actos, para que extienda y cumpla cielos nuevos y tierras nuevas para gloria de Dios en nuestras almas y para bien de todos. Jesús Ricky. Jesús Ricky, ¿me escuchas? ¿Sí? Luce Jesús en ti radiante. Se ve que el gelato ya llenó un poco más tu carita, que te ves así más bienecito. Estamos muy felices, Jesús Ricky. Ha sido, como todos, un retiro más, el número 13 de cielo. El gozo que nos da el Señor a cada momento y nuestra Madre Santísima es demasiado grande, y se ve en el rostro de nuestros hermanos sacerdotes el júbilo y lo que Jesús internamente está haciendo en su mente y en su corazón, en sus corazones. Gracias por tu disponibilidad, por estar siempre en todos los retiros. Creo que eres el único predicador que ha estado en todos los retiros, los 13. Sigue así, Jesús Ricky, y muchas gracias por tu vida. Si hay algo de bueno en ella, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Un fuerte abrazo de todos, Jesús Ricky. Gracias, Dios los bendiga mucho. Igualmente, gracias. Todos. Pastor.